pilar básico en el diseño del ferrocarril es la tracción y el frenado, pues el segundo pilar básico es la dinámica ferroviaria. Es una rama del ferrocarril que se necesita mucha experiencia, mucho conocimiento en muchas áreas de la mecánica, ¿no? Empezaremos por el tema fundamental en la dinámica, que es el contacto rueda-carril. El contacto rueda-carril, para que os hagáis una idea, tenemos una rueda cero, un carril a cero, tenemos un perfil extraño, es un perfil cónico con una geometría, unas fuerzas y se producen ahí unos fenómenos que influyen de manera directa en el comportamiento dinámico del vehículo. ¿Eso qué quiere decir? Que como tengamos un contacto rueda-carril mal diseñado, el comportamiento dinámico del vehículo no será bueno. ¿Y eso qué significa? Pues que si tenemos que diseñar un tren a 330 km por hora o 350 o la velocidad que sea, como esté mal diseñado ese perfil de rueda y ese perfil de carril, ese contacto, pues no vamos a poder alcanzar esas velocidades, con lo cual sería un fracaso. Viendo las teorías que hay del contacto rueda-carril, pasamos al planteamiento de las ecuaciones dinámicas. Para que tengáis una referencia, vamos de abajo del contacto rueda-carril hacia arriba. Las ecuaciones dinámicas del planteamiento dinámico del ferrocarril son muy parecidas a cualquier sistema dinámico, como el automóvil o cualquier transporte terrestre. La única diferenciación es el contacto rueda-carril. Se explicará cómo se plantean las ecuaciones dinámicas y luego con estas ecuaciones dinámicas pasaremos a uno de los temas claves para poder diseñar un tren, que es el estudio de la estabilidad dinámica. ¿Qué quiere decir esto? El sistema físico material rodante, si nosotros planteamos las ecuaciones diferenciales, las ecuaciones de comportamiento dinámico, pues puede ser que exista algún punto de inestabilidad, es decir, un punto en el que el tren no puede circular porque se puede salir de la vía. Ese punto se denomina velocidad crítica y en este apartado analizaremos cómo sacar la velocidad crítica y de qué parámetros depende el que mejoremos o empeoremos esa velocidad crítica. Evidentemente dependerá del contacto rueda-carril, pero también depende del diseño del bogie, las suspensiones, la distancia entre ejes, que se llama empate, de las masas no suspendidas, de las inercias, etcétera, etcétera. Este es el punto clave de este tema. Como parte que influye en la dinámica ferroviaria, también hablaremos de la aerodinámica. La aerodinámica es un tema que en los últimos años se está estudiando mucho porque los trenes cada vez van a más velocidad. Y ahí sí que el sector ferroviario ha cogido mucho de la experiencia que tiene la aeronáutica. Existen dos problemas fundamentales en la aerodinámica ferroviaria. Uno es la optimización energética, es decir, disminuir las resistencias al avance aerodinámicas, por eso los trenes de alta velocidad tienen esas formas aerodinámicas. Eso es un problema importante porque cuanta más resistencia, más energía debe de consumir y eso es dinero. Por lo cual tenemos que optimizarlo muy bien, pero sobre todo a alta velocidad. Os daréis cuenta que los trenes de muy baja velocidad, los diseños aerodinámicos no son tan optimizados y es porque ese fenómeno no tiene influencia. Tiene influencia otros fenómenos como pueden ser resistencias a rodadura o masas o lo que sea, pero no la aerodinámica. Con lo cual ese tema se trabaja mucho. Y el segundo punto clave en el tema aerodinámico en el ferrocarril es la estabilidad aerodinámica. Como vamos a muy alta velocidad, puede ser que haya un viento lateral que produzca el vuelco o la salida del carril de la vía. Se hacen cálculos aerodinámicos con modelos, se hacen simulaciones, se hacen experimentos en túneles de viento, como si fuera un automóvil, y luego pues se tienen que obtener unas curvas de comportamiento estable en el que tú tienes que definir cuando tu tren, por ejemplo, va a 360 km por hora, si sufre un viento lateral de 60 metros o 100 metros segundo, pues si se produce el vuelco o no se produce el vuelco. Relacionado con esto, hay un fenómeno también importante que es lo que se denomina el efecto estela. El efecto estela es cuando en la estela que deja el tren a su paso cuando va a alta velocidad. De alguna manera el tren genera un vacío y esa turbulencia puede dar lugar a que si hay pasajeros en los andenes, por ejemplo parado y pasa un tren de alta velocidad, que lo absorba y lo tire a la vía, o que haya elementos sueltos en la infraestructura o que lo rompa. Con lo cual
nos centraremos básicamente en la aerodinámica en explicar esos tres fenómenos. Hemos hablado en los tres primeros temas de cómo diseñar un material rodante y cuáles son los puntos claves que debemos analizar para que ese material rodante salga de fábrica con las condiciones de seguridad que nos exige el cliente, las condiciones de confort a la velocidad de diseño. Pero claro, cuando tú vendes un vehículo, ese vehículo hay que mantenerlo. Lo primero que debéis de saber es que un tren, un material rodante, como media, tiene una vida de 30 años. Y cuando hablamos de mantenimiento es que el tren que tenga 15 años, 14, 20, 25 años debe de mantener las mismas condiciones de explotación, las mismas condiciones de seguridad y las mismas condiciones de confort que cuando sale de fábrica. Por lo cual el mantenimiento es otra de los puntos importantes a la hora de diseñar un tren. ¿Y por qué digo que es importante a la hora de diseñar un tren? Porque como un tren, cuando lo estás diseñando, no lo diseñes con parámetros también de mantenibilidad, pues ese tren va a ser muy caro de mantener, y eso puede ser durante 30 años, y eso puede ser una ruina. Es lo que hoy en día se conoce como el coste del ciclo de vida de un producto, que aparte del mantenimiento hay otras cosas, pero que hoy en día los diseños van focalizados a disminuir ese coste durante los 30 años. La primera parte del tema vamos a hacer una revisión de todos los conceptos de mantenibilidad, de fiabilidad. Veréis que es un tema que se trata estadísticamente y que es complejo y que se basa mucho en los datos que tienes de la experiencia y a partir de ahí crear modelos de mantenimiento que cada uno de los fabricantes tenemos para poder disminuir ese coste a lo largo de los 30 años. Una vez que tengamos claros los conceptos de mantenimiento, vamos a analizar los planes de mantenimiento, sobre todo de los trenes de alta velocidad. Veréis en el módulo 7 se ven otro tipo de material rodante, pero en alta velocidad los planes de mantenimiento son muy específicos porque son trenes que van a 350 km por hora o 450 km por hora y las condiciones de seguridad y confort son muy, muy estrictas. Con lo cual, evidentemente, el mantenimiento va a ser mucho más claro. Pero estructuralmente, todos los planes de mantenimiento son muy parecidos. Veremos las diferentes fases de un plan de mantenimiento de diferentes fabricantes y en cada una de las fases, pues qué es lo que se suele introducir. Una vez que tengamos ya claro cómo es un plan de mantenimiento, vamos a profundizar, ya que estamos en la parte de material rodante, cómo se mantienen las rodaduras dentro de un taller de mantenimiento. Antiguamente, las rodaduras se hacían de forma muy manual. Evidentemente, los técnicos se dieron cuenta que cualquier fallo en la rodadura pone en riesgo el peligro de muchas personas y mercancías, con lo cual se ha ido desarrollando sistemas para poder mantener esa rodadura. Pues durante el tema vamos a ir viendo pues qué elementos se utilizan en los talleres de mantenimiento, pues por ejemplo para comprobar si una rueda tiene fisuras o no, para comprobar ese perfil, ese contacto rueda-carril que hemos visto en el tema 3, si está bien o está mal, si hay que tornear y si hay que tornear cómo lo hacemos. En fin, una serie de sistemas que son ya clásicos en los talleres de mantenimiento y que os lo iré explicando. Luego, evidentemente, la tecnología de la comunicación, las TIC, se ha ido introduciendo en todos los sistemas de mantenimiento del material rodante y hoy en día, os lo explicaré, pues existe lo que se llama el control de flotas, en el que veréis algunos ejemplos, en el que todos los trenes que van por la geografía de un país son controlados en tiempo real desde un centro de mantenimiento y conocemos desde ese centro de mantenimiento cómo va, desde el punto de vista de parámetros que los dice el propio fabricante, cómo va ese tren, si tiene un fallo aquí, si tiene un fallo allá, si hay que preparar cuando venga al taller ciertas herramientas, ciertas piezas de repuesto, y es un avance importantísimo a la hora de optimizar ese ciclo de vida